Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar junto a nuestros asociados ACO. Daremos 10 minutos para iniciar con este webinar mientras siguen ingresando otras personas. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Les recuerdo que en 5 minuticos iniciaremos con nuestro webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a este webinar que hacemos en alianza con nuestros asociados ACO. El día de hoy contamos con el webinar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles. Adri, te doy paso. Gracias, Jessy, muy amable. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Castillo. Soy arquitecta del Departamento de Proyectos de ACO, Soluciones de Drenaje, y es un gusto para nosotros estar hoy reunidos en este ratito donde vamos a poder comentarles y compartir con ustedes uno de nuestros principales sistemas del día de hoy, que son los SUT, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Antes de darle el paso a nuestro expositor, les quiero pedir excusas porque la persona que nos iba a ayudar en esta presentación, el ingeniero Carlos Ayala, está incapacitado en un tema de disfonía. Entonces, el ingeniero Jaime Parra va a ser nuestro presentador el día de hoy. Bueno, para los que no conocen de ACO, es una compañía alemana de más de 70 años en el mercado de la iniciación de productos relacionados con sistemas de drenaje, con más de 30 plantas a nivel mundial, con una tecnología de drenaje importante. El objetivo de ACO Soluciones de Drenaje en el mundo es generar nuevos diseños y nuevas formas eficientes desde el punto de vista ecológico y económico en los sistemas que manejemos de drenaje o que estemos manejando de drenaje a nivel mundial, desarrollando sistemas inteligentes, innovadores, responsables en los tratamientos de agua. El día de hoy les presento al ingeniero Jaime Parra. Él es nuestro director técnico comercial para Latinoamérica. Él va a ser la persona que hoy nos comparta toda la información con lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje sostenible, en este caso los SUT. Él va a ser la persona que nos llene de esa información. Las preguntas nos gustaría que fueran al finalizar la presentación para darle un poquito más de dinamismo a esta información que nos va a presentar. Así es de que le doy el paso a Jaime. Espero que sea de mucho provecho esta tarde. Tenemos una muy buena presentación para todos ustedes. Y bueno, Jaime, te doy el paso. Bienvenido. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Jessica. Gracias a Procof y a todos los asociados que están acá interesados en conocer un poco más de la empresa nuestra y un poco más de SUTS. Como lo mencionaba Adriana, pues yo soy ingeniero civil y he trabajado en la parte de la consultoría y construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible. He hecho algunas investigaciones. Entonces, voy a ser quien les muestre un poco de la empresa ACO en el sentido de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Voy a compartir mi pantalla. Aquí. Me confirman, por favor, si la ven. Sí, ingeniera, estamos viendo pantalla. Bueno, gracias. Listo.
ACO es una empresa que se fundó en 1946. Es una empresa especializada en el drenaje urbano. Tiene elementos de recolección, elementos de limpieza, elementos de retención y liberación del agua lluvia. En esta presentación vamos a enfocarnos en los elementos de retención. Vamos a hacer una introducción de qué son los SUTs, qué significa, qué ventajas tienen y a enmarcarlas un poco en el marco normativo, valga la redundancia, colombiano y bogotano. Vemos acá pues un esquema en el que se cambia la cobertura del suelo. Tenemos una zona verde donde hay evaporación, hay infiltración y pues por la urbanización nosotros convertimos estos espacios en zonas duras, en zonas donde la infiltración pues se reduce a casi cero, la evaporación también es muy baja y esto pues genera caudales escorrentía superficial muy altos. Eso pues ha generado inundaciones en muchas ciudades, no solo en Colombia, en todo el mundo. Este tema de los SUTs se puede datar de finales de la década de los 80s. El término SUTS, que viene del inglés Sustainable Urban Drainage Systems, viene del Reino Unido. Y pues este fenómeno de urbanización acelerada ha ocurrido en todo el mundo, como les menciono. Entonces, aquí vemos unas fotos en Bogotá de lo que es la consecuencia de endurecer las ciudades. Estas aguas que fluyen por las rasantes de nuestras ciudades, pues también llevan contaminación, llevan metales pesados, llevan sedimentos, llevan químicos agresivos para la naturaleza, que también son un problema de los SUTs. Esto pues ha generado un cambio en el paradigma del drenaje urbano. En el mundo encontramos varios términos. Nosotros en Colombia hemos adoptado el de SUTS como un término que recoge toda esta nueva filosofía de drenaje, pero en Estados Unidos encontramos los BMPs, en Australia encontramos los términos LEED, los WSUT, que básicamente todos confluyen o todos convergen en el manejo ambientalmente sostenible del agua lluvia. Ambos, todos estos términos tienen unas pequeñas diferencias, de pronto de algunos términos, pero en general todos se refieren al manejo sostenible del agua lluvia. Pues se han hecho investigaciones en donde se demuestra que para 2030 más del 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Entonces, las proyecciones en el manejo del agua lluvia deben apuntar a la sostenibilidad. Y pues por eso estamos hablando tanto hoy día de los SUTs. Es imposible construir alcantarillados pluviales al ritmo que lleva la urbanización en una ciudad, como por ejemplo en Bogotá. Por más que ampliemos los tubos, estos se quedan pequeños y pues también sabemos lo traumático que es cambiar alcantarillados. Entonces, este tema de los UTS es una solución para mitigar esas altas escorrentías y para aliviar también los sistemas de alcantarillado pluvial y la cantidad de contaminantes que nosotros estamos entregando a los cuerpos naturales. El término de los SUTs busca en convertir el agua lluvia en un elemento más de nuestro entorno al que se le pueda sacar provecho y cambia de ser un problema a ser un recurso utilizable. Entonces, en ciudades donde se utiliza mucho SUTS, podemos hablar de Tokio, encontramos muchos pondajes, muchas zonas de infiltración, muchos gramoquines, pavimentos permeables, asfaltos porosos, en donde tenemos el agua de frente, no le damos la espalda
como en algunos lugares lo hemos hecho. Entonces convertimos el agua lluvia en un elemento que nos brinda muchos beneficios. Vamos a hablar un poco de Colombia. En Colombia se ha venido avanzando en la normativa. Hay varios decretos. Puedo mencionar el decreto 0330 del 2017 en el que se solicita implementar una solución SUTS. Este decreto 0330 fue actualizado en diciembre de 2021 por el decreto 0799, en donde se hace un poquito más estricta la amortiguación del caudal pico. Dice que ahora debemos amortiguar un 30%. Dice que hay que evaluar las alternativas y llegar a un 30%. Cuando se dice que debemos utilizar un SUTS, pues no dice cuál precisamente. Podemos usar cualquiera de los SUTS que pues conocemos: techos verdes, conocemos alcorques, conocemos pondajes, varios elementos que pueden hacer el efecto de infiltración, detención y retención del agua lluvia. Aquí vemos un poco el repaso de los términos SUTS en el Reino Unido: BMPs, LEED, WSUTS, que es Water Sensitive Urban Drainage. Todos estos han sido términos que han salido de manera independiente, pero todos han confluido en la sostenibilidad, como ya lo he mencionado. Nosotros, por lo menos en ACO, al ser una empresa alemana, está muy ligada a la normativa europea y somos asesores del CIRIA. El CIRIA es un instituto de constructores que se reúnen en Europa para buscar mejores prácticas constructivas. Esta imagen que vemos acá es una imagen del último manual SUTS que sacaron, en donde los SUTS son 4 elementos importantes: la cantidad, y hablamos de escorrentía superficial, y hablamos de caudales; la calidad, hablamos de la reducción de contaminantes, hablamos de reducción de metales pesados, hidrocarburos, sedimentos, químicos; hablamos de amenidad o lo llamamos servicios paisajísticos y recreativos, en donde podemos usar el agua como un elemento importante de nuestro entorno; y la biodiversidad, en la cual pues buscamos salvar y preservar las especies existentes en nuestro medio ambiente. Esto es lo que se conoce como SUTS. Ese manual, si mal no recuerdo, es el 753, fue lanzado hace un par de años en su última versión, y esto es lo que recogemos en tema en la definición de los SUTS. Están diseñados para maximizar las oportunidades, tiene muchos beneficios como atraer el turismo, atrae el crecimiento económico, y pues hay una correlación entre el valor del metro cuadrado de vivienda y la cantidad de espacios verdes que tenemos alrededor. El hecho de tener parques cerca de las viviendas aumenta su valor por metro cuadrado. Los SUTS, cuando se utilizan eficientemente, pues cuestan mucho menos que renovar alcantarillados. Eso digamos que es algo bien sabido por todos. Mejoran la calidad de vida, hacen visualmente más atractivos los espacios urbanos. En muchos casos, pues mejoran la calidad del aire y regula la temperatura de las ciudades, ¿no? Cuando volvemos más verde las ciudades, la temperatura también se regula en 1 o 2 grados, lo que se ha encontrado. Tipos de SUTS: conocemos cunetas verdes, hay cuencas secas, hay alcorques que se han utilizado mucho en Bogotá, zonas de biorretención, zanjas de infiltración, pavimentos permeables, techos verdes, tanques de almacenamiento y sumideros de infiltración. ACO fabrica un tipo de SUTS, que son los tanques de almacenamiento con celdas, de los cuales ya vamos a ver. Esos tanques también se pueden utilizar como tanques de infiltración, lo que se conoce en inglés como soakways. Aquí vemos algunas fotos de cunetas verdes, cunetas secas,
alcorques inundables que hacen bien su trabajo de infiltración. De pronto no tienen tanto volumen aprovechable, pero son un elemento importante que se puede utilizar. Nosotros suministramos estas protecciones de raíces, las hacemos en hierro dúctil. Zonas de biorretención, zanjas de infiltración, pavimentos porosos, esto quizá también se conoce como gramoquines, y techos verdes, también como elementos SUTS. En la normativa bogotana, hace poco se lanzó la actualización de las normas NS 085 y la NS 166. También tenemos un manual de la Secretaría Distrital. Estas normas pues han venido avanzando en donde definen mucho mejor quién debe instalar el SUTS, quién debe operarlo, quién debe hacerle mantenimiento. Se está pues, pidiendo la amortiguación del caudal pico. Básicamente necesitamos volumen para poder amortiguar los caudales. Y pues lo que dice los SUTS universalmente es, debemos buscar volver a las condiciones que había antes del desarrollo, antes de la construcción. Entonces, para eso necesitamos volumen. Entonces, hemos tenido un avance normativo interesante en Bogotá y en Colombia. Esto es una tabla extraída de la la NS 166, en donde, de acuerdo al área, se recomienda instalar un tipo de SUTS. Entonces aquí vemos cunetas verdes, tanque de almacenamiento, alcorques inundables, zanjas de filtración, etcétera. Vemos interesante que los tanques de almacenamiento se recomiendan para casi cualquier zona, para una plaza, para un andén, una vía, una zona comercial, institucional, jardín domiciliar, parqueaderos. Es un tema importante mencionar que este es uno de los SUTs que menos mantenimiento requiere, comparado con los otros SUTs. El alcance de la norma, pues se habla también similarmente de la calidad del agua, del manejo de volúmenes, la cantidad, la amenidad, como lo llaman acá, que son para actividades en el sitio, seguridad para los usuarios. Incluyen un componente que le interesa mucho a las entidades públicas, que es el mantenimiento, quién hace el mantenimiento y pues los costos, que es algo que nosotros hemos trabajado mucho porque todo esto tiene que ser competitivo y digamos que tiene que estar dentro de un marco económico que maneja la construcción en el país. Y aquí vemos la eficiencia. Esto es una extracción de la norma, en donde después de un análisis que han hecho en el acueducto, mencionan la eficiencia en alta, media y baja. Eso es simplemente una invitación a leer esta norma y estar más empapado con ella. El agua de primer lavado es un término pues, que ya tiene un buen tiempo en el mundo. Lo encontramos en la bibliografía hace más de 30 años, y pues menciona que el agua de primer lavado es la que arrastra hidrocarburos, arrastra sedimentos. Algo interesante es que para estos hidrocarburos no es adecuado poner una trampa de grasas, sino un separador de hidrocarburos, porque las trampas de grasas se recomiendan para grasas vegetales o animales, y los hidrocarburos tienen un comportamiento diferente en el agua. Entonces, una trampa de grasas no retiene hidrocarburos. Nosotros, ACO, tiene sistemas de tratamiento de aguas, tiene tanto trampas de grasas como separadores de hidrocarburos. Entonces, esta diferencia es importante. El primer lavado, pues, es el agua más contaminante en un aguacero, y se calcula en el 10% del caudal pico, que se calcula con el método racional, generalmente. Vamos a hablar ya puntualmente de los tanques de atenuación de caudales Stormbricks, que es la solución que tiene ACO en el término de los almacenamiento. Estos tanques están construidos en polipropileno,
Se pueden utilizar para infiltración de agua en el terreno, o se pueden utilizar para reuso de agua, o se pueden utilizar para amortiguación de caudales. Aquí vemos todo el sistema de recolección, limpieza. Siempre, esto sí es una recomendación de la norma o el manual de SUTS de Siria, siempre antes de un tanque de tormentas o un tanque de detención, se recomienda poner un sistema de sedimentación como mínimo para evitar pues, que entren sedimentos. Sin embargo, estos tanques van a ser sujetos de recibir una pequeña parte de sedimentos que no alcanza a retener el sedimentador. El sedimentador no es 100% eficiente por lo general, pues llegar a unas eficiencias altas del 95, 98%. Es este 2% que puede pasar, va a llegar a ese tanque y se recomienda unas unidades de inspección y mantenimiento. Estas son las cámaras que vemos acá arriba para hacer la inspección y mantenimiento. Y después puede ir al alcantarillado público o a una estación de bombeo o a un tanque de reuso de aguas lluvias. Vamos a mostrar aquí un video en el que vemos más de los tanques con celdas. Esto que vemos acá es una celda. Todo es aprovechable. Perdón, el 97% es aprovechable, el 3% es material. Es resistente a cargas verticales hasta 40 toneladas por metro cuadrado y a cargas laterales hasta 9 toneladas por metro cuadrado. Esto permite que uno pueda instalar estos tanques debajo de un parqueadero o debajo de zonas de alto tráfico. Aquí vemos cómo se ensamblan, están entrabadas, entonces eso forma una estructura interconectada para que cuando llegue un sismo, cuando ocurra un sismo, tenga un comportamiento estructural adecuado. Aquí vemos cómo se ensambla la segunda capa. Podemos instalar hasta 6 capas o 6 pisos. El tanque, cada piso mide 90 centímetros, entonces máximo podríamos instalar un tanque de 5.4 metros de altura. Aquí vemos el sistema de recolección, limpieza, sedimentador. Este es un filtro de metales pesados. Y aquí vemos la cámara por donde se le hace inspección y mantenimiento. Entonces, por allí yo puedo meter una cámara CCTV y se le puede hacer la remoción de los lodos y sedimentos que hayan pasado el sedimentador. Es un mantenimiento que se puede hacer una vez cada 2 años, cada 3 años, y es un mantenimiento muy económico. Esto se puede hacer por su diseño en forma de columnas. Entonces, yo puedo mandar un Vactor a través del tanque y puedo inspeccionarlo 100%. Entonces esto hace que este sistema pues sea uno de los líderes en el mercado de tanques con celdas a nivel mundial. Al ser apilables, también su transporte es muy fácil, muy eficiente. Entonces, en una tractomula se puede transportar material hasta para 300 metros cúbicos y eso implica una reducción en la emisión de dióxido de carbono y es lo que significa una reducción en la huella de carbono, que pues es para varios proyectos hoy día es un factor importante a la hora de seleccionar los materiales con los que construye. Cada elemento pesa 10 kilogramos, es polipropileno reciclado y reciclable y tiene una vida útil estimada de 50 años. Esto que vemos acá es un ejemplo de instalación. Instalar estos tanques es muy rápido. Se hace una excavación, se extiende un geotextil. Si yo quiero que el agua se infiltre, solo pongo el geotextil.
Si yo quiero reusar el agua o atenuar los caudales, pongo geotextil y geomembrana. Encima de la geomembrana armo las celdas. Estimamos que se pueden armar 300 metros cúbicos diarios. No se requiere concreto para instalar un tanque de este tipo, ni ninguna estructura adicional. Aquí vemos pues cómo se ensamblan. ACO tiene un equipo de ingeniería en Colombia, pues a través del cual nosotros damos recomendaciones hidráulicas y recomendaciones geotécnicas. Hay que pues hacer un estudio de suelos, si ya la hora lo dispone, pues nosotros damos las recomendaciones geotécnicas para la instalación correcta de este tipo de tanques. Aquí vemos un tanque de 2 pisos. Aquí vemos los paneles laterales y las tapas superiores. Y como mencioné anteriormente, las unidades de inspección. Entre más unidades de inspección tenga, mucho mejor su comportamiento a largo plazo de este tipo de tanques. Se cierra la geomembrana y se cierra el geotextil. El papel del geotextil es proteger la geomembrana de material anguloso que se pueda presentar al momento de rellenar el tanque. Se rellena con material mismo de la excavación. Alrededor del tanque debe haber una capa de arena, mínimo de 10 centímetros. Y después se pone ya el diseño del arrasante, que en muchos casos son losas de concreto. Entonces se pone una subbase, una base y una losa de concreto. De acuerdo a la capacidad estructural, resiste este tanque. Aquí vemos un esquema de infiltración. Hemos instalado tanques de infiltración en Antioquia. Que la infiltración, por ejemplo, se recomienda que sea por lo menos a 7 metros de una estructura, eh, que esté soportando carga. Una columna, unos pilotes, unas zapatas. Porque al haber infiltración, pues va a haber un flujo subsuperficial que puede ir debilitando las estructuras. Entonces, este tema de infiltración, esa es la recomendación. Y pues también en donde el suelo permite la infiltración. En Bogotá hemos encontrado suelos muy arcillosos, entonces aquí el tema de infiltración, es que no lo hemos podido instalar como infiltración, pero sí lo hemos instalado en muchos sitios como atenuación de caudal y como reuso, y ha sido exitoso. Estos tanques de atenuación de caudales, como lo mencioné, pues tienen la tarea de regresar al hidrograma que se supone había antes de un desarrollo urbano. Y vemos pues un hidrograma con un caudal pico bajo, tiempo de concentración largo. Yo cuando pues convierto esto a concreto, el caudal pico lo aumento y el tiempo de concentración lo reduzco. El área que hay entre las dos curvas es un volumen y ese es el volumen que uno debería instalar para poder amortiguar el caudal pico y poder resistir un aguacero de diseño. El periodo de retorno de estos tanques, en mucha bibliografía, se recomienda entre 5 y 10 años, porque se acude a que más o menos el 98% de las precipitaciones pueden estar dentro de este periodo de retorno. Pero digamos que pues también para eso está el RAS, bueno, las normas, y aquí podemos extraer el periodo de retorno con el cual se puede diseñar estos elementos. ¿Qué ventajas tienen estos tipos de tanques? Porque alguien dirá, venga, ¿yo por qué pondría un tanque con celdas si no hago un tanque en concreto? ¿Por qué no me hago un pondaje? Bueno, hay varias ventajas. Esto pues es fácil de armar, es muy rápido, es liviano, tiene una alta resistencia, pues hablamos de 40 toneladas por metro cuadrado, y eso pues me permite aprovechar el suelo encima. Entonces yo puedo poner unos parqueaderos, esos parqueaderos tienen un costo. Yo puedo poner una cancha de fútbol o yo puedo poner una vía. Entonces eso digamos que es mucho mejor que un pondaje. Y la durabilidad, pues 50 años de vida útil. Es amigable ambientalmente. Es un sistema inspeccionable. No se requieren estructuras de concreto adicionales. No se requiere impermeabilización en las paredes
y pues también existe la posibilidad de infiltración al terreno y se puede instalar un sedimentador integrado. Nosotros tenemos dos tipos de tanques de tormentas. Uno lo llamamos Stonebricks SD, Standard Duty, para cargas estándar, y Stonebricks HD Heavy Duty para cargas pesadas. Este soporta 36 toneladas por metro cuadrado y este 40 toneladas por metro cuadrado. Aquí vemos las máximas profundidades, 3.8 metros a la batea y aquí 5.2 metros a la batea. Estos tanques se pueden cortar en obra también. Los módulos miden 1,20 de largo por 60 de ancho. Cuando ensamblo uno sobre otro, me queda una celda de 90 centímetros. A veces necesito media celda para cerrar un rectángulo o para hacer, digamos que una figura irregular, entonces yo los puedo cortar en obra. En los software que tenemos disponibles, y ya más adelante les voy a mostrar, se hacen análisis estructurales. Esta unión tipo ladrillo, en inglés se llama brick bonding installation, tiene un propósito y es distribuir las cargas uniformemente. Aquí vemos las cargas puntuales, son las que más afectan al tanque. Una losa de concreto, pues es una carga distribuida, pero cuando tenemos un Transmilenio encima, por ejemplo, pues cada llanta o cada eje está ejerciendo una fuerza puntual. Y esta es distribuida en el cono que vemos aquí a la derecha. Esto, pues, todo tiene ya análisis. Ahorita al final de la charla les voy a poner un link de YouTube para que vean las pruebas que se han hecho en laboratorios de resistencia de este tipo de celdas. Vemos unas fotos de estas pruebas. Se han hecho comparaciones, mucho estudio de la resistencia estructural. El estándar que regula la resistencia estructural de los tanques de tormenta es el Siria C680 y este pues dicta los lineamientos de cuánta carga debe resistir mínimo y cómo se deben hacer las pruebas. Entonces, eso es lo que les voy a enviar ahorita como un video para ustedes. Esto que vemos acá son las clases de carga. Esas clases de carga están discriminadas por letras desde la A hasta la F. A15, B125. Para comprenderla fácilmente, A15 es 1.5 toneladas, B125 es 12.5, 25, 40, 60 y 90 toneladas. Entonces, F900 son 900 kilonewtons puntuales, o sea, 90 toneladas. Esto es una norma, la N1433. Esa norma fue homologada por el ICONTEC, un proceso que tomó un par de años y salió a la luz pública en el año 2020. Es la norma que dicta las resistencias de las rejas y canales y también pues, de las tapas de los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta se recomiendan hasta resistencias de D400, o sea, una vía donde pueda pasar un Transmilenio. Y cuando tenemos un aeropuerto, ya requerimos un diseño estructural un poco más complejo, que puede ser una losa de distribución de carga y también un tabique vertical, dependiendo del tipo de suelo. Entonces, se puede instalar eh, relleno con el material de la excavación hasta 40 toneladas. Y para 90 toneladas ya pues nosotros tenemos un diseño un poco más complejo. Aquí vemos fotos de la inspección y mantenimiento. Esta inspección pues se puede hacer con un Vactor, un camión hidrosuccionador. Cualquier empresa que limpie pozos sépticos está capacitada para hacer la limpieza de este tipo de tanques de tormenta. Entonces es algo que es muy familiar para la ingeniería colombiana. Se recomienda hacer una inspección mínimo una vez al año y el mantenimiento pues dependerá de la cantidad de sedimentos que le ingresen al tanque. En algunos tanques he visto 2 años y todavía no requiere, pero sí 3, 4 años ya es bueno hacer un mantenimiento. El proceso constructivo
Vemos aquí unas fotos. Esto es un proyecto que se realizó en Barranquilla de 1.400 metros cúbicos. Es un proyecto de interés social en el que pues se solicitaba explícitamente amortiguar el caudal pico, mínimo en un 30%. Este tanque, pues como vemos acá, se hizo la excavación, se extendió un geotextil, se extendió una geomembrana, esta se termosoldó en sitio. Después de que estuvo extendida la geomembrana, se procedió a armar el tanque. Se recomienda armar primero el perímetro, verificar que, que no vaya a torcerse los lados del rectángulo. El secreto de instalar estos tanques radica en dejar la cama bien nivelada. Hay que pedirle a la topografía que haga una nivelación, una cuadrícula, y no vaya a haber barrigas en la cama, porque esas barrigas se van a calcar en el tanque más arriba. Esta instalación se hizo en 5 días de trabajo, y, y aquí vemos más fotografías. Después de que se armó las celdas, como les comento, se cerró la gemembrana, se termosoldó, se cerró el geotextil. Esto se dejó con 8 unidades de inspección. A esas unidades de inspección se les hacen unas botas con la geomembrana. Todo esto es mano de obra local en Barranquilla. Aquí vemos más fotografías. Este tanque va a recibir el agua de todo el proyecto, y aquí primero se pasó el agua por un sedimentador y separador de hidrocarburos. Entonces, Eh, aquí todavía no está la foto de la instalación. Esa instalación la estamos haciendo en este momento casualmente, de este separador de hidrocarburos. Y es un separador de hidrocarburos con bypass, aludiendo a la teoría del agua de primer lavado. Entonces, ahí se generaban 2.000 litros por segundo, entonces se puso un separador de hidrocarburos 202.000, que tiene 200 litros por segundo de tratamiento y 2.000 litros por segundo por un bypass. Eh, ese es la configuración de esta instalación. Y bueno, voy a mostrarles ahora herramientas computacionales que les van a servir a ustedes, a los que estén interesados en el sector de la consultoría, en el sector de la construcción, en el sector de la interventoría y afines, para diseñar y configurar un tanque de tormentas rápidamente. Entonces, ACO ha realizado una página en la cual se puede acceder libremente. Y aquí escogemos si queremos un tanque de detención y retención o un tanque de infiltración. Realmente en la bibliografía del drenaje urbano se habla más de tanques de detención y retención de aguas lluvias. La detención se conoce como un tanque que amortigua el caudal, lo distribuye en un periodo de en un periodo de tiempo más largo y lo entrega lentamente a una estructura. La retención habla de retener el agua mucho más tiempo, puede ser infiltrarla o puede ser reusarla. Esa es la diferencia entre detención y retención. Y la infiltración es un tanque meramente con fines de infiltración, no tiene salida, a diferencia de la retención. Entonces aquí uno escoge si quiero, como les comento, detención o infiltración. Aquí si yo quiero un SD o un HD, si quiero cargas estándar o carga pesada. Las ventajas de este software, pues es una configuración muy sencilla. En cuestión de 15 minutos uno puede configurar un tanque. Saca una memoria de cálculos en PDF con todos los elementos necesarios y pues calcula la excavación y los rellenos, la cantidad de geomembrana y geotextil que se necesita, y el diseño de las estructuras de conexión y de acceso al tanque Stonebricks. Es una lista de materiales al instante
En este momento está siendo desarrollado que salga con una cotización automáticamente. Va a salir con una cotización en dólares, pero digamos que nos pueden contactar a nosotros para tener una cotización más aterrizada, porque va a depender mucho del sitio de instalación, del sitio de entrega del tanque. Aquí vemos lo que les comento, los PDFs. Ya más al final de la charla les voy a poner el link para que ustedes ingresen y jueguen un poco con el software. Y vemos pues el layout, en donde irían las inspecciones, la lista de elementos y las fichas técnicas de cada elemento. Es una novedad, se ha lanzado hace más o menos un año, pero se ha venido mejorando esta herramienta, y ahorita pues estamos fortaleciéndola en el componente geotécnico, en el que yo pueda meterle el ángulo interno de fricción del suelo, pueda meter el nivel freático, y el software me va a decir si está adecuada la instalación, o si de pronto debo ponerle un lastre porque el nivel freático lo va a hacer flotar. Entonces, esas son novedades de esta herramienta. Calcula la carga del vehículo utilizando los estándares de la carga AASHTO, y pues tiene un factor de seguridad, es el que está estipulado en la norma Siria. Vemos pantallazos de este software eh, en lo que respecta a resistencia estructural y a recomendaciones geotécnicas. La evaluación de la flotación. Si necesitamos hacer un tanque de detención, nosotros evaluamos un periodo de retorno, y cuando llega un aguacero y el aguacero tiene la intensidad del periodo de retorno evaluado, el tanque debería estar vacío para que pueda soportar toda la escorrentía generada por este aguacero. Entonces, cuando el tanque está vacío y llega a nivel freático, debe haber una seguridad adicional de que el tanque no vaya a flotar. Entonces, eso es algo que hace el software. En el momento lo hacemos nosotros, hacemos esos cálculos, pero ya estamos trabajando en la versión actualizada del software para que se pueda hacer automáticamente. Modelación BIM. Nosotros tenemos todas las familias en Revit. Este tema del BIM pues, es un tema pues, muy vigente, se está utilizando en muchos proyectos, en un gran porcentaje, y ACO pues ha desarrollado todas sus familias no solo en Revit, sino también en AutoCAD Civil 3D, y en AutoCAD normal 3D. Entonces, ya también al final les voy a poner un link para que puedan ingresar a la página y descargar todas las familias BIM que necesiten. Vamos a finalizar la presentación con algunos tanques que se han instalado en Colombia. En el mundo pues, se han instalado miles de tanques. El más grande, podemos mencionar uno que se instaló en Rusia, de 22.000 metros cúbicos. Aquí en Colombia el más grande es el que les mostré ahorita, de 1.400 metros cúbicos. Este tanque que vemos acá es uno en Santa Marta, parque industrial que se llama Tayrona, un tanque de 500 metros cúbicos. Se instaló en 2 días. Aquí vemos cómo se está cerrando con la gemembrana y el geotextil acá extendido. Este tanque tiene varios ingresos de tubería y tiene aquí unos reboses para los excesos de caudal. Cuando de pronto pueda haber un aguacero, un periodo de retorno elevado y el tanque tenga agua. Este es un tanque que se hizo en el centro comercial Nuestro Cartago en el 2018 aproximadamente, ya algunos años, de 110 metros cúbicos. Aquí vemos las unidades de inspección. Esas unidades de inspección también sirven como ventilación,
porque se les pone una tapa ventilada. En algunos casos se requiere una tapa ciega y pues hay que poner una ventilación por aparte. Se recomienda una tubería de 4 pulgadas cada 100 metros cuadrados de área, cuando las inspecciones no me permiten esa ventilación. Y aquí tenemos 6 tubos que entregan toda el agua del centro comercial al tanque. Y por aquí tenemos una estación de bombeo. La idea es recibir un gran caudal y entregar lentamente un caudal de manera controlada. Este es el que les mostré ahorita de 1.400 metros cúbicos, un proyecto de vivienda de interés social. Han sido varios los proyectos de interés social en los que nos han llamado para suministrar tanques de tormenta con celdas, Stormbricks, y pues han resultado exitosos en su diseño e implementación. Este es un patio de buses eléctricos de la empresa Enel, se construyó en Fontibón. Eso fue en el año 2020. 180 metros cúbicos, se instaló en 3 días pues, con la membrana de biotextil. En este patio se está reusando el agua lluvia, es algo magnífico para el operador del patio. Pues ya está deduciendo el costo del tanque en su factura de servicios públicos. Aquí el agua pasa por un separador de hidrocarburos. Después de ese separador de hidrocarburos entrega al tanque, el tanque lo entrega a una estación de bombeo y esta estación de bombeo lo pasa a una planta de tratamiento donde filtra el agua y allí la reusa para lavar buses. En la Universidad Nacional, sede de Bogotá, en la renovación del edificio de Bellas Artes, se instaló este tanque de sedimentación y amortiguación de caudales. Es un tanque de 30 metros cúbicos más o menos, que también pues estuvimos presentes. ACO siempre está presente en sus instalaciones. Nosotros tenemos pues un equipo que puede hacer la instalación o puede hacer simplemente el acompañamiento. Y aquí en el autódromo en Bello, Antioquia, eso fue en el 2018, se instalaron 10 tanques de infiltración. El agua, antes de llegar a un lago que hay en la mitad del autódromo, se infiltra al terreno y los resultados fueron muy buenos. Afortunadamente, pues el suelo presenta una buena permeabilidad, entonces la infiltración fue posible y fue un ejemplo de reducción de caudales muy, muy interesante. Con eso terminamos la charla. Voy a poner acá en la conversación los links que les prometí. Me gustaría darle paso a las preguntas y a la discusión. Ingeniero, muchísimas gracias. A medida que usted estaba en la presentación, el ingeniero Carlos Ayala nos colaboró con algunas preguntas que ya se han ido resolviendo pues, a medida en el chat. Igualmente, Ok. seguimos con nuestros canales abiertos. Puede escribirnos en el chat o pueden levantar la mano y habilitaremos su micrófono si tienen alguna pregunta. Y bueno, además les recuerdo que este webinar será subido a nuestro canal de YouTube de Aprocop, que es Aprocop, canal oficial, y además también será publicado en la página web de ACO Colombia. Así que muy pendientes. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento.
Bueno, hay una pregunta de Nancy Carolina. Dice, ¿se pueden configurar geometrías irregulares del tanque o solo rectangulares? Se pueden configurar geometrías irregulares. Sí, o solo rectangulares, ¿sí? Sí, sí, o sea, la respuesta es sí se puede, sí se Ok, puede. Hay es que ciertas limitaciones, pero en gran escala sí se pueden hacer irregulares. No tienen que ser rectangulares siempre. Se pueden hacer triángulos, polígonos, Ls, Vs. listo, perfecto, gracias. Bueno, ya esto ya es un comentario del ingeniero Luis Fernando León, agradeciendo por su presentación. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Espero haberles aportado algo. Aquí esos links están bien interesantes. Si tiene preguntas, comentarios, bienvenida a la discusión, la charla, la conversación. Hay otro agradecimiento de María Camila Giraldo. Y bueno, ahí el ingeniero Carlos puso su correo, supongo que es para si hay preguntas adicionales que pueden surgir después de esta presentación, para que se contacten con él. Y si quiere, ingeniero Jaime, también puede dejarnos aquí en el chat su correo y su contacto para que las personas se puedan contactar con usted por las preguntas adicionales que puedan surgir. Vale, voy a ponerlo acá. Listo. Y bueno, tengo una mano levantada, voy a habilitar micrófono. Señor William, ahí le habilité el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Se le ve apagado el micrófono todavía. Sí, pero ahí ya da el permiso. Segundo. Listo, ya leí los permisos para que pueda hablar. No. Picar. Sí, buenas tardes. Si te queda un poco mejor, puedes escribir la pregunta en el chat si hay algún problema con el internet o con el audio de tu perfil. Sí, no. Bueno, pues sí, pueden seguir realizando preguntas en el chat mientras podemos habilitar el micrófono. No. Yo no estaba pendiente de todas estas preguntas que hicieron acá, bien interesantes. Sí. Gracias, gracias Carlos por ayudarme a responder. No pudo con la voz, pero bueno, nos ayudó con su escritura. Muy bien, Carlos, gracias. Sí, bueno, pues por el momento no hay más preguntas. No pudimos Bueno, vale. lograr el acceso con William Gómez. Igual, vuelvo y recomiendo, si tienen la pregunta, pueden escribirla en el chat, porque a veces el Teams, por inconvenientes del internet, suele fallar. Vale, listo. De todas maneras, nuestros contactos, tanto el de Jaime como el de Carlos, perdón, y el mío quedaron en el chat. Esperamos que, bueno, el resultado sea positivo para las próximas conexiones que tengamos con las diferentes personas que asistieron a esta reunión. Jaime, muchas gracias por tu presentación, excelente, muy bien. Y bueno, Jessy, a ti también Gracias. muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que asistieron a este webinar.
Bueno, Sí, muchas gracias a quiero todos. agradecer a todos los que estuvieron acá escuchándome. Vamos a enviarles un correo con la información y estamos, pues, como siempre, abiertos a cualquier comentario, a cualquier duda, pregunta, necesito esto, mira que quiero hacer esto, o qué ha pasado cuando han hecho esto. Entonces, este es un tema que nos apasiona y vamos a estar encantados de trabajar con cualquiera de ustedes. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ya en últimas, les recuerdo a todos aquí conectados que el día de mañana sale nuestra 9ª edición de la revista Conéctate de Aprocop, así que muy conectados en nuestras redes sociales. Sé que les va a gustar mucho esta nueva edición. Así que muchísimas gracias a todos. Bonita Gracias a tarde. ti, Jessy, que estés muy bien. Hasta luego a todos. Feliz Gracias, tarde. Cuídense Jessica. mucho. Gracias. Que tengan un buen Bueno, día. Hasta hasta luego. luego. Chao, gracias. Chao.